KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 9 de diciembre. Lo importante, las loterías juegan mañana. Recuerden que por ser día libre ayer, pues se le dio un día más a los billeteros. Recuerden, desde ayer, aquí en la provincia de Panamá, estamos con restricción de toque de queda y ley seca desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sobre eso hay una nota que envían los dueños de bares, discotecas, que preguntan al gobierno cómo hacer una política y cómo planificar, si van a hacer estos cambios tan radicales. De eso vamos a tener uno de sus representantes mañana, eso en medio de la polémica. La delegación del PRD exactamente qué estaba haciendo en Venezuela, y si fueron de observadores internacionales, ¿por qué no se reunieron también con la oposición venezolana? Esto en un momento en el que el gobierno tiene una posición radicalmente opuesta a la del partido en el gobierno. Pues un sentido pésame, porque murió Don Iván, aquel pues restaurante más famoso de la vereda frontillana de Río Abajo, y que lo ven en la promo de Ají, falleció ayer de COVID. Un día también en el que pues la ministra de la mujer de Costa Rica renuncia. Bueno, ahora mismo Carlos Alvarado está metido en una especie de callejón sin salida. Si negocia con el FMI, pues ¿qué pasa con todo lo que prometió en julio? Y si no negocia, el país se va a una especie de deriva financiera. Pues ruido de sables en Bolivia. ¿Qué está pasando realmente y por qué el presidente ya está diciendo que los militares están amenazándole en el poder? Un día, pues, en que los Estados Unidos hoy, 10 procuradores de 10 estados distintos presentarán una demanda por monopolio a la compañía Facebook. Así andan las cosas, don José. Buenos días, Fernando. Buen día. Buenos días a toda nuestra audiencia, a usted que nos sigue en radio en KW Continente o en Canal 21 Next TV. Tranquilo, tenemos muchas cosas que contarle en el día de hoy, un miércoles lleno de noticias internacionales, de noticias nacionales, de preocupaciones en ascensos. Estamos en Navidades, o sea, estamos en el proceso de Navidades, ya pasó el Día de la Madre. Espero que lo hayan disfrutado al nuevo estilo. Sí, con las algunos no fueron consecuentes con lo que está ocurriendo, la mayoría lo hizo. Sobre todo los que fueron a buscar las zapatillas de J Balvin, unas zapatillas de un modelo que ahora la nueva forma de mercadear las zapatillas es que te dicen dónde están a la venta, uno va, compra y te dan el número que sea, pero pues se revenden a través de redes sociales. ¿Qué pasó? La compañía Nike puso el mensaje, más de 600 jóvenes estaban desde antes de las 5 de la mañana formando fila. ¿Cómo llegaron y cómo hubo una multitud tan grande pues esperando poder acceder a estas zapatillas que costaban entre 190 y 200 balboas? Bueno, a nivel internacional hay algunas cosas que usted debe saber como panameño y panameña porque afectan el futuro nuestro como una vía, como un país de tránsito, un país cuyo Producto Interno Bruto se genera de nuestra posición geográfica. La primera noticia que usted debe tenerla ahí, Boris Johnson ya está en Bruselas para reunirse con la señora Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, en un intento por salvar el Brexit con acuerdo. Bueno, ayer hubo una noticia de última hora, José, sobre eso, diciendo de que ya se llegó a un acuerdo, un preacuerdo, porque uno de los puntos más difíciles es qué pasará en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. Ese es uno de los puntos. Británico e Irlanda es la República de Irlanda. Hay 3 puntos más importantes, tan importantes como esto que usted ha señalado. Uno de ellos es la posibilidad de que Europa pueda pescar en aguas territoriales británicas. Uno de los otros aspectos importantes es dónde se resuelven las controversias. Y otro que tiene que ver con el comercio mismo, cómo va a ser. Hay posiciones muy duras, incluyendo la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que prefiere no acuerdo antes de entregar a Europa. La situación para Boris Johnson es complicada porque esto se vence el 31. Sí. O si no hay prolongación y habrá Brexit sin acuerdo, lo que tendrá un efecto devastador para la economía ya golpeada de Inglaterra. Esa es una noticia que usted le debe prestar atención por el efecto que va a tener en el comercio
mundial. Otra noticia que usted le debe prestar atención hoy por la importancia geopolítica de los Estados Unidos hacia nosotros fue la decisión que ayer tomó la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia, 9 votos en contra de anular el proceso electoral en Pensilvania. En un escueto comunicado, sin nadie que estuviera en contra, ni siquiera la última jueza que el presidente Trump juramentó a la fuerza a una velocidad gigantesca. Bueno, los nuevos magistrados en un claro mensaje, para mí, de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos no se va a meter en el proceso electoral. Y esto fue una gran derrota para el presidente Trump ayer. Presta atención a ese fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Otra cosa importante es que ayer terminó la reunión del CARICOM. ¿Y la abro por qué? Porque nosotros debemos estar pensando, nosotros Panamá, en el papel que el Caribe debe jugar en el futuro desarrollo de nosotros en el corto y mediano plazo. Sí. Eso es un mercado que nosotros tenemos mucho más acceso que el resto de los demás que están ahí. Y tenemos lazos históricos que no tiene ninguno. Ninguno. ¿No? Y además tenemos unas facilidades que ellos necesitan. El CARICOM terminó virtual, no creo que haya pasado nada más que... es que lo tienen entretenido discutiendo este problema de la conspiración permanente de los Estados Unidos, qué sé yo, sin verse los problemas que hay internos. ¿Ven? Pero nosotros tenemos otro papel que jugar en esa área del Caribe. Tenemos más conexiones marítimas y comerciales. Y lo último, es prestarle atención el día de hoy lo que está pasando en Costa Rica y Colombia. En Costa Rica la situación del presidente Carlos Alvarado es espectacularmente mala. Dice nada más lo que dijo la ministra de la Mujer, la señora Mora. Fuimos a la presidencia un miércoles pasado y ya el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico le había dado al periódico La Nación de Costa Rica una entrevista en donde decía que ya habían aprobado el plan económico y estaban negociando con el Fondo Monetario Internacional antes de recibir el informe del diálogo que él mismo pidió. ¿Se acuerdan de aquella? Entonces los deja a todos como unos idiotas. Y además el presidente dijo, el presidente Carlos Alvarado, que esa era una discusión de tonterías, porque lo que se discutía era plata. Presten atención a lo que viene en Costa Rica y en Colombia la situación complicada. Ayer también el señor Maduro en una conferencia de prensa acusa al presidente Duque directamente de estar involucrado en un supuesto atentado contra él, Maduro, en Venezuela, en el momento que iba a votar. Por eso cambió el sitio de votación. Estas cosas están dando vuelta en el mundo. Se las cuento en un detalle. Antes veamos la situación, Fernando, global de lo que está ocurriendo con el COVID. Así es. Espeluznante. A nivel global, en este momento nosotros tenemos positivos. ¿Cuánto tiene usted en su sí, aquí está. A nivel global, pues la cifra es 68.802.244. Recuerden que el lunes, sí, nos fuimos a dormir con 67 millones. 1.574.111 fallecidos. 20.112.074 casos activos. ¿Cuál es la tasa de letalidad mundial? La tasa de letalidad mundial de 2.29. ¿Y por qué yo le quiero traer esto? Porque ayer, en la conferencia del lunes, el director de epidemiología del Ministerio de Salud utilizó la cifra mundial de 79 millones. No era 79 millones, es menos. La tasa de letalidad en el mundo no está en 2, está en 2.29, 2.3 era. Sí. En el momento que él habló. Hay que tener mucho cuidado con los números porque son los hechos lo que importa. Que le hago la corrección porque lo vi en la televisión. Cuando lo vi, como nosotros manejamos aquí las cifras todos los días, todavía nosotros no hemos llegado a 69 millones. No, vamos a punto. Vamos para allá, pero... Faltan 200.000 personas que a la tasa de... Pero eso es siendo hoy, estoy hablando del lunes. Estamos produciendo 600.000. Los Estados Unidos, Fernando, en este momento... 15.592.800. Pasó la barrera de los 15 millones. Fíjese que desde el lunes... Lo interesante de esto es 293.500 fallecidos. Y ayer hubo 219.175 contagios, 2.727 fallecidos. Sigue siendo la tasa de letalidad de 1.88. Y sigue siendo el promedio de los últimos días, no de toda la pandemia. Cada 30 segundos muere un norteamericano. Aproximadamente, cada 30 segundos muere un norteamericano de COVID-19 y el presidente Trump está preocupado si ganó o no perdió las elecciones. Ya la perdió. Sí, ya. Bien.
Ahora les cuento un poco de lo que está ocurriendo ahí. Pero a nivel del mundo también, preste la atención a lo que está ocurriendo en la India, a lo que está ocurriendo en Brasil, Fernando. No, y sobre todo en la India ahora aparece una nueva enfermedad que ya tiene 4 fallecidos y que también tiene los hospitales de la India, sobre todo en el sur, colapsados. La India amanece con 9.737.111 casos, 141.406 fallecidos, 380.085 casos activos. Ayer, martes, hubo una confrontación de dos posiciones de cómo manejar el COVID en los Estados Unidos. Ayer el presidente Trump llamó a un equipo de expertos para hablar sobre vacunas y todo el mundo esperaba de él un planteamiento sobre COVID. Claro. Y por otro lado, el presidente electo Biden reunió al equipo de salud. Una parte estaba presente, otra parte entró por la vía de Zoom, por la vía electrónica, y anunció, cada uno de ellos habló. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos hizo la reunión y cuando salió, lo que quedó hablando era de que venían decisiones importantes de la Corte Suprema de Justicia y la decisión que vino fue en contra de él. Pero se dedicó a hablar del fraude electoral y no del problema de la vacunación. Quizás el problema más importante, y se lo traigo porque Panamá debe prestarle atención a ello, en la vacunación ahora no es la vacuna per se, que todo científicamente parece indicar que tanto la Pfizer como Moderna, como AstraZeneca, la rusa la están ya utilizando, los ingleses empezaron a vacunar ayer. Y 20 millones de personas esperan vacunar antes de que finalice este año 2020. Ellos tienen un efecto, recuerda que son dos vacunas, ¿no? Dos dosis, una dosis y 21 días después la otra. Arrancó en Inglaterra y va a arrancar. Sin embargo, fíjese lo que dicen los expertos de los Estados Unidos y del propio presidente Trump. Aunque usted arranque la vacunación en los Estados Unidos esta semana y va a arrancar pronto, no habrá una caída sustancial de los positivos y de las muertes hasta por allá en abril-mayo del año 21. ¿Y por qué? Porque la cantidad de dosis, si hay 10 millones, bueno, son 5 millones, porque acuérdense que cada vacuna son 2 dosis. Entonces, no hay que la velocidad. El gran problema, el inmenso problema, es la logística de la Pfizer por su cantidad, por la refrigeración de menos 70. Es un gran problema que debe ser, es un problema sencillo de decir, pero genera una logística bien complicada. Y más sobre todo por el estado de ánimo de la gente que no le cree absolutamente. La mitad de la población tiene una posición, y particularmente la población más pobre, tiene ahora dudas sobre la vacuna. Entonces ese es un problema que enfrenta a los Estados Unidos. Por otro lado, el presidente Biden electo y la vicepresidenta Harris presentaron a su equipo. Fernando y estimados televidentes y radioescuchas, me llamó mucho la atención de la posición de la doctora Walensky, que va a ocupar el cargo de la CDC. Es una mujer especialista en enfermedades infecciosas, de contagio infeccioso, del hospital de Massachusetts, de Boston, sí. Uno de los hospitales más importantes del mundo. Una mujer experta en la lucha contra virus, particularmente ha hecho trabajo en el HIV, ha hecho muchos trabajos sobre esto y promete que será la ciencia. Y hace una advertencia que todo lo que ellos van a hacer es darle la verdad al pueblo de los Estados Unidos. Biden dijo, contrario a lo que dijo, yo siempre les voy a contar lo que está ocurriendo. Yo no quiero que mi equipo me diga lo que yo quiero oír. Yo quiero que mi equipo me diga lo que yo debo saber. Hay una gran diferencia, pero bien diferencia. Me agradó mucho la explicación que hizo el doctor Vivek Murthy, que es un hombre que ya fue cirujano general. Este va a ser cirujano general en la administración Biden. Él fue en la administración del presidente Obama, un hombre de origen hindú. Doctor, y explicaba que cuando se es médico, lo más importante es entender al paciente. No es curarlo, solamente por curarlo. Es sanar sus heridas espirituales. Wow. También habló la doctora Marcela Núñez Smith, una doctora especialista en igualdad
en los servicios de salud pública. Uno de los grandes problemas del sistema sanitario de los Estados Unidos es la desigualdad que hay en la atención médica disponible. Ella es una negra de origen, es de Islas Vírgenes. Y también habló el doctor Anthony Fauci, que estaba recibiendo junto a un amigo de él, no él, sino su amigo, recibiendo el premio Nobel de Medicina ayer, y por eso no estuvo presente. Y habló quizás el hombre ejecutivo más importante, porque lo importante en estas clases de problemas no es saber quién sabe y quién no sabe, es quién ejecuta lo que hay que hacer. Y por eso se ha designado a Jeff Zients, que es uno de los hombres ejecutivos de ejecución más importantes. Fue el encargado del Obamacare, una de las más difíciles negociaciones. Sí. Un hombre que su experiencia, él no es médico, igual que tampoco lo es Javier Becerra, que es abogado, pero con una gran experiencia en la administración pública y particularmente en lo que tiene que ver con la otra parte del Ministerio de Salud, que tiene que ver con recursos humanos. Con recursos humanos. Este caballero es uno de los hombres más experimentados en la administración, dirigió, coordinación y ejecución de las ideas que se tomen. Entonces, la diferencia entre lo que vio Biden, que promete 100 millones de vacunas en sus 100 primeros días, que promete que hay que usar la mascarilla, que ellos lo usan todos, a diferencia de lo que está pasando, que todavía en la Casa Blanca, con todos los contagios que hay, no se usa la mascarilla. Bien, esta diferencia la vamos a ver nosotros. Recuerde que la Corte Suprema de Justicia ayer asestó un golpe duro. Sin embargo, el fiscal de Texas, general, presenta 4 demandas contra 4 estados de los que él considera que Biden ganó, cosas que rayan la inconstitucionalidad, pero eso no va para ningún lado para mí, porque no tiene base. El fiscal de Texas, si la Corte Suprema de Justicia no tiene autoridad sobre, acuérdense que muchas de las legislaciones electorales de los estados es estatal. Y entonces este fiscal introduce un elemento más en ese proceso de negación absoluta. Por ahí hay rumores que el presidente Trump, ahora que llegan las Navidades, se va para Mar del Lago allá y no va a venir más. El fiscal general de los Estados Unidos, Bill Barr, que él está considerando renunciar antes que Trump termine. Sin embargo, en el Senado de los Estados Unidos hay una posición pro Trump porque le tienen temor todavía a lo que pueda hacer. Y en discusión en los Estados Unidos, lo que pasa en Georgia. Son los 2 senadores que decidirán el futuro de la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. Algunas otras cosas están pasando en el mundo. Déjenme hablarle de la crisis en Costa Rica y Bolivia. Son las dos crisis políticas más importantes. La de Costa Rica, porque el presidente ya públicamente se entró en controversias con su propio gabinete. Patricia Mora, su ministra de Mujer, renunció. Con una carta extremadamente dura. Una mujer ligada históricamente al Partido Comunista de Costa Rica. Su padre fue su tío fue fundador, su padre fue militante. Era el presidente del partido. Era el presidente del partido. Ella misma es la representante del Partido de Costa Rica, del Frente Popular, en el foro de Sao Paulo. Así que imagínense, pues... Renuncia y denuncia al presidente, quien dice que él va a seguir con las negociaciones y esto va a acelerar la crisis política fiscal que hay en Costa Rica, que es terrible. Terrible lo que está pasando en Costa Rica. Y ahora usted se traslada de Costa Rica a Bolivia. Y Arce, con mucha más experiencia, él fue 10 años ministro con Evo Morales. Ahora la reorganización en las Fuerzas Armadas, unidas con las investigaciones que están haciéndose contra este dirigente de allá de Cochabamba, ellos están tratando de montar un contragolpe. Impulsar a los militares a dar un golpe en Bolivia en este momento sería una masacre. Porque si de algo está consciente el pueblo indígena boliviano es que estas elecciones las ganó limpiamente. Y no hay forma de hacérselo. Arrebatárselo sería a plomo. Preste la atención a esas dos. Y en Colombia, la situación entre Colombia y Venezuela se ha puesto tirante por las acusaciones que ayer hizo el presidente Maduro, diciendo que fuentes de inteligencias de él y de Colombia, sin mencionar absolutamente nada, que nada más que su palabra, de que querían matarlo. Y
esto unido a los problemas internos de Colombia, la situación del COVID es seria, pero la situación fiscal también es seria. Únale a esto usted la situación de Perú, Ecuador, que va a elecciones, y Chile, que tiene elecciones en abril y que tiene una confrontación permanente en las calles. Únale al desastre que hay en Argentina y lo que está pasando en Brasil, en donde la gente está más pobre que nunca, igual que en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay 40 millones de personas que están pilando palafrecho. Y espero que esta semana, ojalá el Senado de los Estados Unidos pueda pasar la ayuda. ¿Y por qué nos debe interesar que a los Estados Unidos le vaya bien? Porque un Estados Unidos fuerte es de interés mundial. Pero ahora se agrava la situación. Porque China, haciendo el ejercicio que ha hecho con Argentina, Australia, ha prometido que ante cada acción de los Estados Unidos, China tomará otro. Le voy a dar un ejemplo. Ahora los chinos están divulgando por allí información, habrá que ver si la veracidad de la misma, que los productos congelados transmiten pueden ser portadores del COVID. Esto es una excusa para poder decir esto no entra, esto sí entra. Esta es la guerra comercial. Sobre todo China, que fue la que exportó ese virus para el resto del mundo. Y no se engañen que el presidente Biden va a cambiar esta política. El presidente Biden va a mantener la confrontación con China, porque el presidente Biden tiene por los primeros 3-4 meses suficientes problemas internos. Le cuento ahora mismo, el presidente Biden está por denominar al general Lloyd Austin, un general negro de 4 estrellas, como ministro secretario de Defensa. Sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un negro, que representan el 19% de la población, de los contingentes militares, y solo tiene como el 7-8% de los oficiales de alto rango, sí. A pesar de tiene la mitad, menos de la mitad de la representación. Bueno, este sería el primer general. El problema que tiene este general, que como él tiene poco tiempo de ser, él fue jubilado en el 17, para poder ser el director, secretario de Defensa, tiene que recibir un waiver, una especie de dispensa del Senado, del Congreso de los Estados Unidos para poder ejercer eso lo hizo eso lo obtuvo Mattis del Congreso. Ahora los demócratas tienen que buscar votos para dar esa dispensa para poder nombrarlo. Y también el presidente Biden se ha propuesto a Tom Vilsack como su director secretario de Agricultura de los Estados Unidos. En términos generales, Fernando, que ese general fue el primero que entró en Bagdad en el año 2003. La situación de México López Obrador y de un Bolsonaro, ambos con una concepción del mundo totalmente etérea. Totalmente. Ha complicado la situación de México en materia de salud pública y en materia de desarrollo, y la de Brasil, por decirlo menos. En las vacunas, ya comenzó el proceso de vacunación, Fernando. Hay esperanzas en ello, pero no crea que eso se va a resolver de una vez. Quizás el principal problema que Panamá debe observar en lo que está ocurriendo en el mundo es la logística de la distribución. Sí. Y ahí está la clave de todo esto. Esto lo explicaba la nueva directora del CDC. No es tanto la vacuna, que ya está aprobada, su eficiencia y su seguridad, sino cómo la velocidad y cómo se va a distribuir en forma eficiente. A la vuelta, les quiero hablar de COVID Panamá, que estamos en ascenso. Les quiero hablar sobre lo que está pasando, lo que para mí está pasando en Panamá. Nos hemos acostumbrado a los muertos y nos hemos olvidado del factor humano de la crisis. Y tercero, esta controversia entre el PRD y el presidente por Venezuela. Le voy a leer la información que recibí de Héctor Alemán sobre una explicación más profunda que hace de esa visita, y le voy a dar mi punto de vista sobre esta situación del PRD. Recuerde que constitucionalmente, en la República de Panamá, el que decide la política exterior de Panamá es el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores. Punto. Los demás son arandelas. Así es.